en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad. Génesis capítulo 5. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Eno con acento agudo S. Y vivió Set, después que engendró a Eno con acento agudo S, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Eno con acento agudo S 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Eno con acento agudo S, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Eno con acento agudo S 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalil. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalil, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalalil 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalil, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalil 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, 29 y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días. Capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así:
¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve, y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Mateo capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. 32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos,
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esdras capítulo 5. En el capítulo 4 estuvimos viendo cómo la obra de Dios fue interrumpida, pero no destruida. En este capítulo, Dios levanta a Ageos y a Zacarías como sus profetas para que le hablen al pueblo de Judá y estos puedan retomar nuevamente la visión de la reconstrucción. Ageo está hablando enfáticamente en su profecía acerca de la indiferencia de la nación. Todo parece indicar que desde Ciro hasta Darío en su segundo año, cuando fue restaurada la reedificación del templo, pasaron 18 años. Esto hizo que el pueblo se desanimara, se desenfocara y de alguna manera hubiese perdido de vista el objetivo por el cual Dios les trajo del exilio, para que pudieran levantar casa a su nombre. Zacarías está hablando acerca de que el mismo Dios les iba a visitar. O sea, escatológicamente está hablando acerca del advenimiento del Mesías. Y esto hizo que el pueblo pudiera reenfocarse nuevamente en su verdadera razón y esencia. Y algo importante en la vida de estos dos profetas.
dice que el Señor estaba sobre ellos. El pensamiento bíblico de estar sobre ellos implica cercanía. Esto hace que el mensaje que ellos tenían para el pueblo era de origen divino. Que los profetas actuaban bajo la autoridad divina y no bajo su propia inspiración. Y que la obra de Dios en ese momento iba a gozar de la protección divina por el hecho de que Dios les había enviado hacia ellos. O sea, estamos viendo que Dios mismo es la fuente, autoridad y poder de su mensaje profético. La misión no podía ser anulada por los hombres. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la obra se reanuda no por los cambios políticos, sino por la obediencia a la palabra de Dios. La obra de Dios se había detenido no por falta de recursos, sino por temor. Y es entonces cuando la palabra de Dios reaviva a la nación, estos cobran ánimo y salen a reedificar. Estamos viendo que la combinación de la exhortación y la visión produce en el pueblo la obediencia. Ahora, ¿qué sucede? La oposición continúa. Estos enemigos del pueblo de Dios buscan la manera nuevamente de poder obstruir y de sofocar el ánimo que estaba teniendo la nación. Dice el versículo 4 que estos hombres le preguntaron que quién les había dado orden para reedificar la casa y que le diesen los nombres de los que estaban al frente de tal obra. Pero el ojo de Dios estaba sobre los ancianos de los judíos. En Persia, el ojo del rey representaba control absoluto. Esdras está declarando por medio de esta frase de que el único que tiene control absoluto sobre su pueblo, sobre su plan para su pueblo, sobre la supervivencia de su pueblo y sobre la misión de su pueblo es el Dios eterno. Esdras le está recordando a aquellos enemigos del pueblo de Dios de que hay una autoridad divina que está por encima de todo gobierno político y secular. Porque Él, el Dios eterno, está vigilando, cuidando y ejerciendo su autoridad activamente sobre su pueblo. Y algo es interesante, en el parte que están dando estos enemigos a Darío, dice en el versículo 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. O sea que el pueblo de Dios está trabajando con gozo, con ánimo, con consistencia, con constancia, y Dios está prosperando todo lo que ellos están haciendo. Y esto, hermanos míos, es una verdad trascendente de la Escritura. La buena mano de Dios está con todos aquellos que lo obedecen y activamente buscan su gloria. Mientras tanto, la obra de Dios se está realizando. Y el pueblo ha retomado algo. Como dice el versículo 11, pero nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ellos están reconociendo su identidad, lo que ellos son, siervos del Señor del cielo y la tierra. Y su visión, reedificar la casa. Y esto fue vital para que el pueblo de Dios pudiera persistir en medio de la oposición. La oposición siguió, pero estuvo minimizada. La oposición siguió, pero no obstruyó el ánimo y no socavó el espíritu de la nación. ¿Qué verdades espirituales podemos sacar de Esdras capítulo 5? Podemos entender que una iglesia revive cuando escucha, cree y obedece la palabra de Dios. No importa el contexto, no importan las circunstancias, la oposición. De hecho, en los países donde más está creciendo el evangelio, son en los países más perseguidos. Porque allí está la iglesia de Dios que cree, que vive, practica y obedece su palabra. Dios trae grandes avivamientos sobre su iglesia cuando se deja guiar por su palabra. Otra verdad es que la presencia soberana de Dios protege su obra. Nadie va a poder obstruir ni impedir que la obra del Señor continúe. Dios sigue edificando, Dios sigue velando a su iglesia, Dios sigue usando a su iglesia, Dios sigue empoderando a su iglesia y Dios sigue capacitando a su iglesia para que haga la obra del ministerio. Recuerda siempre, cada ataque, cada presión, cada amenaza que viene sobre su iglesia, los ojos del Señor están sobre ella. Eso me hace vivir confiadamente, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de
de mi vida y de su iglesia. Esto me hace entender que cuando la iglesia entiende su identidad y su visión, todo lo que hace prospera y la buena mano de Dios está sobre ella. Así que podemos concluir sobre Esdras capítulo 5 que la obra de Dios avanza siempre por el poder de su palabra y por la manifestación y revelación de ella. La autoridad divina siempre va a respaldar a sus siervos para que puedan ejecutar su obra con ánimo pronto. La oposición nunca va a anular los propósitos que Dios tiene para su iglesia y la identidad espiritual sostiene la misión de la iglesia. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces,